una película con un presupuesto de más de 1.7 mil millones de dólares, pero casi fue cancelada debido a la pandemia. Afortunadamente, después de varios retrasos, la película finalmente se estrenó y recaudó cerca de 5.000 millones en taquilla en todo el mundo. Para recuperar la escena de la explosión real, el director renunció a los efectos especiales, y utilizó cientos de kilos de explosivos. Esto ayudó a que la versión de 007 de Daniel Craig tuviera un final perfecto. En medio de los montes helados de Beijing, una chica está temblando, escondida bajo la cama. Recientemente, el hombre enmascarado mató a su madre, y ahora se está acercando paso a paso hacia ella. Pero antes de que el hombre enmascarado pudiera reaccionar, la chica levantó la pistola que tenía en mano y disparó repetidamente. Sin importar el dolor desgarrador, la chica secó sus lágrimas y arrastró el cuerpo del hombre fuera de la casa. Sin embargo, debido a que el hombre llevaba un chaleco antibalas, de repente revivió. Al ver esto, la niña asustada salió corriendo hacia la orilla del lago, pero antes de que pudiera alejarse, el hielo comenzó a agrietarse, y rápidamente cayó al agua. Mirando a los ojos redondos de la niña, el hombre sintió un poco de compasión, y de inmediato disparó para romper el hielo eligiendo salvar a la hija de su enemigo. 10 años después, la niña Madeleine ha crecido y está saliendo con el exespía Bond. Hoy, llegaron a Matera, Italia, para unas vacaciones sin saber que alguien las estaba apuntando. Luego, Bond visitó la tumba de su difunta amante, listo para despedirse del pasado y comenzar una nueva vida. Pero no se imaginaba que una organización conocida como Spectre había preparado una trampa aquí desde hace tiempo. Mientras Bond estaba confundido, en el siguiente momento, la tumba explotó de inmediato, y el polvo de la explosión cubrió un área extensa. Un momento después, Bond despertó de su desmayo, planeaba regresar al hotel para hacer un plan, pero fue atacado en el camino de vuelta. Spectre lanzó un ataque desde delante y desde atrás, dejándolo sin ninguna ruta de escape. Al ver que la situación era grave, Bond agarró una cuerda y saltó abajo, aprovechando la inercia para esconderse a salvo debajo del puente. Luego derribó a un enemigo que venía hacia él bloqueando el camino, le quitó la motocicleta y aceleró hacia abajo. Con un derrape como los pilotos profesionales, finalmente logró escapar de sus enemigos. De regreso al hotel, inmediatamente le dijo a Madeleine que subiera al coche y se fue rápidamente, como si Spectre ya tuviera un plan. Muchos más enemigos estaban empezando a rodearlos. Aunque Bond activó la tecnología secreta del coche para eliminar a los perseguidores uno a uno, no pudo hacer frente a la abrumadora fuerza del enemigo y finalmente fue embestido, viéndose obligado a detenerse en la plaza. Rápidamente, un gran número de enemigos los rodeó, y comenzó a disparar intensamente contra el Aston Martin. Con el cristal a prueba de balas sobrecargado, Bond solo podía desplegar su arma secreta. Dio una patada fuerte, al mismo tiempo que activó la ametralladora y comenzó a girar el coche. Miles de balas salieron disparadas, dejando al enemigo sin reacción. Aprovechando que el enemigo no se atrevía a asomarse, Bond lanzó una bomba de humo para despistarlos. Este viaje de los dos era extremadamente secreto, por lo que Bond sospechaba que Madeleine lo había traicionado. Madeleine tampoco ofreció ninguna explicación, así que Bond solo pudo despedirla en la estación. Su relación quedó temporalmente en pausa aquí. 5 años después, en algún lugar de Oriente Medio, un grupo de soldados armados de Spectre rompió el cristal blindado y se infiltró en un edificio. Luego entraron a la oficina de la inteligencia británica, y robaron un arma genética conocida como Apocalipsis. También asesinaron a todos los científicos, dejando solo a un médico calvo. Después de que la inteligencia británica descubrió que el arma había sido robada, el director estaba como en llamas. Resulta que el Apocalipsis es una tecnología de nanobacterias avanzada, solo se necesita introducir la información genética del objetivo para lograrlo de manera clara, segura, efectiva y extremadamente secreta. Ahora que ha caído en manos de Spectre, esto definitivamente causará consecuencias desastrosas. Al mismo tiempo, en Jamaica, África, Bond está viviendo escondido aquí de manera muy cómoda y llevando una vida interesante. Hasta que aparecieron 2 agentes de inteligencia, su vida de jubilación se vio completamente alterada. Resulta que unos días antes, la agencia de inteligencia había descubierto que el médico calvo había sido visto en Cuba, y el grupo de Spectre también se estaba reuniendo allí. Debido a la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos, la inteligencia no puede intervenir en esta investigación. Y Bond se ha retirado de la inteligencia británica, así que seguramente es su mejor candidato. Además, Bond y Felix han sido amigos durante muchos años. Después de una noche de reflexión, Bond aceptó ir a Cuba para investigar. Esa noche, Bond salió a buscar a una chica en la calle llamada Paloma, luego se puso un traje elegante y se fue al Club Spectre. Pero ambos no sabían que el grupo Spectre ya estaba al tanto de sus acciones, y planeaba usar el ADN de Bond para experimentar con el horror del apocalipsis. El médico calvo parece una persona manejable, pero en realidad tiene un plan siniestro en marcha. Él intercambia intencionalmente los datos de movimiento de Bond e introduce el ADN de miembros de Spectre en su lugar. El hombre tampoco se da cuenta, él quita la cubierta de unos nanobichos, y los integra en el sistema de aspersión del club. Justo cuando Bond llega al salón, un ojo biológico lo detecta de inmediato.
Cuando los nanobichos caen del techo, él no solo no muere, sino que los hombres de Spectre alrededor van cayendo uno tras otro. El médico calvo se alegra en silencio cuando Paloma lo descubre, pero rápidamente Bond lo derriba con un disco volador, y logra obtener el USB con información secreta. En ese momento, un gran número de tiradores entran en la sala. Bond y Paloma luchan mientras se retiran. En un intenso tiroteo entre ambos lados, una agente británica llamada Eve cae del cielo, aprovecha la situación y se lleva al médico y las armas. Al ver esto, Paloma decide quedarse y bloquear el camino del enemigo, mientras Bond corre rápidamente hacia el techo, disparando continuamente para romper el cable. Por aquí, después de quedarse sin balas, Paloma voltea su arma y comienza a entrar en combate cuerpo a cuerpo. Con sus increíbles habilidades y esas encantadoras piernas largas, los hombres de Spectre pronto fueron derrotados uno por uno. Después de terminar con los Spectre, Paloma tomó un coche en la entrada, y aceleró hacia el edificio de enfrente. Ante el ataque sorpresa, el médico calvo solo pudo aceptar ser capturado. Después de despedirse de Paloma, Bond llevó al médico en su avión privado hacia aguas designadas para encontrarse con Fritz. Entonces, Bond preguntó a quién trabajaba el doctor. Justo cuando iba a confesar, Logan de repente sacó su arma y trató de hacer algo ilegal. Fritz lo vio y se lanzó para detenerlo, pero desafortunadamente fue alcanzado por una bala. Bond también estaba siendo derrotado en la pelea. Cuando ambos lados estaban en un punto muerto, el doctor pateó el arma hacia Logan. Al ver esto, Bond rápidamente tuvo que esconderse en la cabina del barco. Luego, Logan avanzó, cerró la puerta y colocó una bomba con temporizador en el casco del barco. Con una gran explosión, el agua del mar inundó la cabina como una bestia salvaje. En ese momento, Fritz había sido herido demasiado grave, y ya no había forma de salvarlo. Al ver a su buen hermano sacrificado frente a él, Bond se sintió muy triste y enojado, pero impotente. Afortunadamente, la puerta de la cabina fue hecha trizas por la explosión, permitiéndole escapar en el último momento. Después de flotar durante un día y una noche, finalmente Bond pudo esperar un barco de carga que pasara. Luego, regresó inmediatamente a Londres y condujo su Aston Martin edición limitada de la colección hasta el edificio Mi-6. Luego, se reunió con el director M para preguntar sobre la situación, pero el viejo M eligió no hablar. Así, dos personas que eran muy cercanas terminaron separándose con tristeza. Pero no era que no hubiera forma. Bond fue a buscar al oficial de entrenamiento militar, el Dr. Kui, y trató de encontrar pistas dentro del USB. Todos estaban muy asombrados al descubrir una enorme cantidad de datos ocultos en la unidad USB, que era información sobre los movimientos de ciudadanos en todo el mundo. Parece que eliminar al grupo Spectre era solo el primer paso, y que había un plan mucho más grande detrás de esto. Después de que M se diera cuenta de que la situación mundial era tan grave para encontrar al culpable detrás del incidente, consintió que Bond fuera a la prisión a ver al fundador del grupo Spectre, Gad, con la esperanza de encontrar pistas. Sin embargo, Gad es muy desconfiado y solo quería hablar con su terapeuta. Pero lo que sorprendió a Bond fue que la terapeuta era Madeleine, a quien él había dejado. Después de muchos años, no esperaba encontrarse de nuevo con ella. Luego, ambos entraron juntos a la celda. Justo cuando estaban a punto de ver a Gad, Madeleine de repente se derrumbó y salió corriendo de la habitación gritando. Bond no le dio mucha importancia, y comenzó a interrogar a Gad solo. Pero sorprendió al descubrir la verdad sobre el ataque de hace 5 años. Madeleine no había traicionado a Bond. La explosión en la tumba en Italia fue algo que Gad había planeado desde antes. Aunque Bond tuvo la suerte de sobrevivir, también separó a dos personas que se amaban. Después de enterarse de la verdad, Bond estaba furioso y perdió el control por un breve tiempo. Pero cuando se calmó, Gad había muerto de manera extraña, con sangre saliendo de todos los orificios de su cuerpo. Luego, se descubrió el nanobicho Apocalypse, en el dedo de Bond, tal como se había previsto. Resulta que, antes de que Madeleine viera a Gad, un hombre llamado Safin la había invitado y secuestrado. Y Safin era el mismo hombre enmascarado que la había salvado hace años. Para protegerse, Madeleine había introducido esos nanobichos dirigidos a Gad en la prisión. En el momento en que ella tocó a Bond, los nanobichos habían pasado a su cuerpo. Bond se sintió muy culpable, así que condujo a casa de Madeleine. Pero lo que más lo choqueó fue que, cuando Madeleine fue abandonada, ella estaba esperando su hijo. Madeleine dio a luz en silencio, y cargó sola con todas las dificultades. Después, Madeleine llevó a Bond a una habitación secreta, y le contó sobre su rencor hacia Safin. Resulta que toda la familia de Safin fue asesinada por el padre de Madeleine, y su padre era un miembro del grupo Spectre. Por eso Safin realmente quiere destruir al grupo Spectre. Según la información recibida, Safin se está escondiendo en una isla en disputa entre Japón y Rusia. Al escuchar esto, Bond inmediatamente envió la información a la sede. A través de imágenes satelitales, la sede confirmó que había actividades sospechosas en la isla. Bond rápidamente pidió al Dr. Kui que enviara un avión para recogerlo, planeando llevar a Madeleine y a su hija a un lugar seguro primero, y luego ir a la isla para recuperar Apocalypse y enfrentarse a Safin. Sin embargo, cuando los tres iban camino al aeropuerto, los hombres de Safin ya los estaban persiguiendo. Al ver esto, Bond rápidamente se desvió hacia un camino de tierra en la montaña, mientras los enemigos aún los seguían de cerca.
Bond vio una oportunidad, cambió de dirección repentinamente y utilizó el terreno para destruir 2 Land Rover consecutivamente, pero no esperaba que empezaran a llegar más enemigos. Se vieron acorralados cerca del río sin salida. Dándose cuenta de que un enfrentamiento directo no era la solución, Bond aceleró y se adentró en el bosque espeso y brumoso al lado, dejando a las 2 mujeres en una casa de piedra, y luego se movió en la dirección opuesta disparando constantemente para atraer a los enemigos. En el siguiente segundo, un Land Rover desafortunadamente cayó en la emboscada donde Bond estaba esperando. Inmediatamente, se lanzó hacia el vehículo, eliminando a los ocupantes y sacando un cable para crear una trampa alrededor de los árboles. Rápidamente, un asesino que buscaba con una moto no tuvo tiempo de reaccionar y cayó muerto en el acto. En ese momento, Logan también llegó al lugar e intentó un choque brutal para tratar de derribar a Bond, pero no sabía que caería en la trampa que Bond había preparado. El coche terminó volcando en el lugar. Un segundo después, Logan salió del coche agonizando y suplicó a Bond que le perdonara la vida. Para vengar a Felix, Bond lo aplastó directamente hasta convertirlo en carne molida. Inmediatamente después, no se atrevió a perder tiempo en regresar por Madeleine, pero llegó tarde y solo pudo ver cómo se llevaban a su esposa e hija. Mientras Bond estaba ansioso y muy molesto, Eve llegó para recogerlo en un coche deportivo. Ambos corrieron contra el tiempo para llegar al aeropuerto y abordar el avión de transporte hacia el escondite de Safin. En ese momento, en la cabina del avión, el doctor sacó un reloj desarrollado especialmente. Puede emitir ondas electrónicas para cortocircuitar chips. Mientras tanto, la isla donde estaba Safin estaba en aguas en disputa, así que el avión de carga solo pudo volar flotando fuera del espacio aéreo. Así que, ambos pilotaron un avión sigiloso y se sumergieron por la parte este de la isla, luego bajaron silenciosamente al fondo del mar y entraron en la instalación. Primero, Bond desactivó el sistema de vigilancia con ondas electrónicas. Eve se ocupó de instalar el equipo de mapeo y ayudar al doctor a construir un modelo del complejo subterráneo para guiarlos. Ambos eliminaron a los guardias en el camino y rápidamente encontraron un laboratorio bioquímico. Cuando el médico calvo intentó escapar, Eve lo derribó de inmediato. Según la información en el panel, el Apocalipsis se había convertido en un tipo de arma de movilización a gran escala, y había recibido múltiples pedidos alrededor del mundo. Pero en ese momento, Safin le dijo de repente a Bond por radio que si quería salvar la vida de su esposa e hija, lo mejor sería que abandonara ese estúpido plan. Al escuchar esto, Bond tuvo que soltar el arma y acercarse a Safin. Lo vio arrodillado en el suelo fingiendo rendirse, pero en realidad estaba sacando el arma para atacar a su oponente. Pero, desafortunadamente, Safin era extremadamente astuto y desapareció en el túnel. En ese momento, el grupo de compradores VIP también estaba llegando aquí. Así que Safin no quería lidiar más con Bond, así que decidió liberar a su hija. Al mismo tiempo, Bond también logró salvar a Madeleine, y finalmente la familia de 3 se reunió. Sin perder tiempo, Bond pidió a Eve que sacara a madre e hija de la isla primero. Después de una breve y emotiva despedida, rápidamente volvió a la base enemiga, y se comunicó con el Dr. Kui para solicitar un buque de guerra que ayudara a destruir las armas antes de que Safin las entregara. Sin embargo, esta base subterránea era muy fuerte, así que era necesario abrir la puerta anti-explosivos para que el misil pudiera nivelar la base. Siguiendo la ruta que el Dr. Kui le indicó, Bond luchó incansablemente en el camino, pero se encontró con un grupo de soldados mercenarios que ofrecían una fuerte resistencia. Por suerte, su excelente carácter y rica experiencia práctica lo ayudaron. Finalmente, llegó a la sala de control de la base. Cuando las puertas antiexplosivos se abrieron una a una bajo una gran presión diplomática, el viejo M obligó al buque de guerra a disparar todos los misiles. Los misiles llegarían al objetivo en 9 minutos, así que Bond también tuvo tiempo suficiente para evacuar. Pero como se predijo, ocurrió un accidente, y la puerta antiexplosivos se cerró de repente. Al ver esto, solo pudo regresar una vez más a la sala de control. Pero no esperó que Safin saliera de repente desde atrás, y lo disparara hasta que cayera al suelo con muchos tiros. Sin embargo, siempre ha sido un hecho que los villanos mueren hablando demasiado. Safin no actuó directamente, sino que comenzó a hablar sin parar. Bond inhaló y de repente atacó. Con un grito desgarrador, sus brazos y piernas fueron rotos. Pero lo que sucedió a continuación hizo que el resto de su vida fuera insignificante. Porque Safin siempre lleva consigo esos nanomásicos. Así que han entrado en su cuerpo durante la pelea. Y la muestra utilizada para crear esos nanomásicos es el ADN de Madeleine y de su hija. No hay forma de verlos. Esto significa que, una vez que Bond toque a Madeleine y a la niña, esos nanomásicos acabarán con sus vidas de inmediato. Al entender esto, el corazón de Bond se llena de dolor por tener que tomar una decisión. Luego, arrastra su cuerpo destrozado de vuelta a la sala de control para abrir la puerta a prueba de explosiones, y pide al doctor que se comunique con Madeleine para expresar sus disculpas y mostrar su amor antes de morir. Bond, quien ha vivido al borde de la navaja toda su vida, no ha tenido una familia completa. Pero la llegada de Madeleine y la niña le dio a su vida un final perfecto. El silbido del misil atravesando el cielo, junto con la explosión que se escuchó. La parte 6 de James Bond ha terminado, y la serie 007 abrirá una nueva era.